Hola, Buenas tardes, Belén. profesora. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Espérenme que me estoy acomodando la cámara. ¿Cómo les va? Bien, bien. bien. Más o menos, bien. Más o menos porque me ven a mí, lamento decepcionarlos. No, por otra cosa. No pasa nada. ¿Todo bien, profe? Profe, nos sorprendimos que sea por Zoom. No, sí, se sorprendieron, pero fue por una necesidad de fuerza mayor. Yo no puedo estar el jueves y no había tiempo para avisarles, entonces por eso me vine al Zoom de la doctora Claudia Oviedo y ella va a estar el jueves con ustedes de manera habitual, pero era para que no perdieran una clase. Me pusieron una audiencia en el horario del jueves y entonces como fue es un intermedio, no tuve tiempo de organizar otra cosa. Así ¿El que jueves por es eso estoy virtual? yo, voy a darle. Sí, porque va a estar Claudia. Ok. ¿Y mañana va a ser virtual Esperemos. o Los miércoles, ¿con quién tienen? es mixto? Con Cecilia. Claro. En principio creo que era presencial, que la única que iba a estar virtual era Claudia, creo. Yo ya les digo, yo no me gusta mucho la virtualidad, pero bueno, tampoco se trataba de que pierdan una clase, no lo queríamos perjudicar, no había tiempo para organizar otra cosa, por eso hoy excepcionalmente voy a estar virtual para que no pierdan la clase. Y por eso dejamos como están los temas. Yo voy a dar el que estaba previsto para hoy y Claudia va a dar el mío del jueves. Así que para ustedes todo igual, chicos. El jueves, sí, la diferencia es que lo van a hacer virtual con la doctora Oviedo. ¿De acuerdo? Bueno, para el día Estupendo, de gracias. hoy, nada, para el día de hoy, de acuerdo con el cronograma, estaba previsto que ustedes siguieran, mejor dicho, con un tema que ella inició, que es los vicios del acto voluntario, los vicios de la voluntad. Ustedes ya vieron error con ella, ¿no es así? Esperen que voy a bajar el volumen de mi celular porque está alto. Vieron error y tendríamos que ver hoy dolo y violencia conmigo. Así que, Profe, si hay alguna. ¿Sí? Dígame. ya vimos el doble de la violencia. Hoy ¿Así? tendríamos que ver de la ¿Con unidad quién? 25, con Oviedo. Hoy tendríamos que ver de la unidad 25 del punto 3 al punto 5. Ay, cómo los quiero. No era de acuerdo con el cronograma, de acuerdo con el cronograma, que yo no lo terminé de checar con Claudia, hoy tenían al revés. Supuestamente con ella vieron error, porque obviamente está primero en la bolilla esa, y hoy era violencia y dolo. Se olvidó de decirme que invirtió el orden ella. Sí, o sea, me tendría que haber avisado que había invertido el orden porque yo no les preparé el tema de errores. De todas maneras, bueno, lo puedo desarrollar, no como me gustaría, pero lo puedo desarrollar. No me avisó que había invertido el orden. De acuerdo con el orden del cronograma, era primero la clase de error, que está igual primero en el código incluso, y después era dolo y violencia. ¿Está? Entonces, en definitiva, la que se joroba soy yo. Bueno, no importa. Vamos a avanzar. Voy a tomar un mate, así me lo tomo con calma y avanzamos con error, ¿sí? El error como vicio del acto voluntario, que afecta a qué elemento. A ver si empezamos pensándolo entre todos. El error Voluntario. el error y el dolo afectan la intención, la violencia afecta la libertad. Muy bien, muy bien. Entonces, hay un elemento viciado, lo cual hace que el acto se convierta en nulo, anulable, anulable, de nulidad relativa. Ustedes cuando estudian nulidad vamos a ver que tienen la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Las nulidades relativas, que este es uno de los supuestos, está dado en protección de la persona que sufre el vicio. O sea, ¿quién va a poder pedir la nulidad o la anulación
del acto. El que padeció el error, el que sufrió el error, ese es el que puede pedir la anulación. Lo puede pedir de dos maneras, por vía de acción o por vía de excepción. La vía de excepción es procesalmente lo siguiente. La excepción es una defensa que uno opone al progreso de una acción. Entonces, alguien me exige el cumplimiento de un acto que está viciado, yo puedo contestar oponiendo excepción por vicio de la voluntad. Entonces, esto también, no sé si ya se lo explicaron, procede para el caso del dolo y de la violencia, que son articulables por vía de acción, excepción. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ir y demandarle al juez que declare que el acto es nulo, o también puedo entender que es nulo y quedarme esperando, y si alguien me demanda para el cumplimiento de la realización del acto jurídico, decir no, opongo la defensa o la excepción de nulidad. ¿Entienden? O sea, hay doble vía para estas acciones. O sea, o puedo elegir accionar, o también puedo quedarme pensando que como es nulo y el otro no me lo puede exigir, no hago nada. Y en el momento en que el otro pretenda la realización del acto, yo oponer la excepción. La excepción entonces es una defensa. Una defensa previa en el proceso. O sea, que puede ser por vía de acción o por vía de excepción. ¿Está bien? Esto se aplica, ya les digo, para los tres vicios. ¿Qué sucede? En este vicio de error, que vamos a ver el error conforme estaba legislado, con el nuevo código hay una modificación que en realidad tiende a la simplificación de las clasificaciones, las ha reducido, son menores, y en realidad da la posibilidad de que el que padeció el vicio, de todos modos, pueda articular la defensa y pueda, en definitiva, oponerse a la realización de un acto que ha sido realizado con error, o sea, con el consentimiento viciado, o con uno de los elementos del consentimiento viciado. Entonces, aclarado ya está que se trata de un acto de nulidad relativa, que por lo tanto también puede ser confirmado. ¿Qué quiere decir confirmado? Confirmado es saneado el vicio de que adolece. ¿Quién puede sanear el vicio? El mismo que lo puede demandar, o sea, la persona que lo padeció. Yo no voy a hacer caer en error a una persona, ser la que lo generó, y después pedir yo la nulidad, porque en realidad está dada en beneficio de la parte afectada, del que padeció el error, no del que lo generó. ¿Está? ¿Entendés, Constanza, que me pones esa cara más Es mi cara más de seria que... concentración, profe. Muy bien. Profe, yo no entendí nada. Te veo muy chiquita, te veo muy chiquita, es por eso. Yo no entendí nada, profe. El error. ¿Cómo? Yo digo que yo no entendí, del punto anterior no entendí nada. Nada. No. ¿Quién es el que no entendió? Yo. Matías Rodríguez. Yo no te veo nada, Matías. Ah, no, porque no ¿Te tengo. puedo ver? No tengo prendida la cámara porque está rota. Ah, bueno, muy bien, Matías. Ok. Hablamos o empezamos a hablar del vicio de error. El vicio de error es un vicio que afecta, como bien aclaró acá uno de los compañeros, uno de los elementos del acto voluntario. ¿Cuál es? La intención. Entonces, eso produce que el que padece el vicio de error tenga esa voluntad viciada, por lo tanto ese acto puede ser anulado. Es una nulidad relativa, porque afecta un interés particular, no un interés general. Eso, cuando estudian nulidades van a ver la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Pero el vicio de error
está dado en beneficio o en protección de una persona individual, de una de las partes del acto jurídico en general. Entonces, esa parte, que es la que padeció el vicio, es el que la puede demandar, perdón, y también lo puede hacer por vía de acción o de excepción, que es una defensa. ¿Eso hasta ahí entendiste? Sí, gracias. Bueno, continúo. Cuando hablé al final de confirmación, que dije que los mismos que padecen el vicio también pueden elegir que, aunque el acto haya sido realizado con ese vicio, igual quieran realizarlo, o que se cumplan los efectos del acto jurídico. Entonces, ¿quién puede confirmar un acto viciado? Solo la persona en interés de quien está dada la protección, ¿sí? O sea, el que padeció el error. No dije yo, no puede pedirlo el que ocasionó. ¿Tá? Ese no se puede beneficiar porque nadie puede alegar la torpeza. Claro, Entonces, ahí solamente el que padeció y tiene que ir ante el tribunal judicial, ¿no? Porque todo esto lo va a por dos disponer el vías, dije. juez. Puede hacerlo Claro. por dos modos. Por acción, o sea, por demanda, diciendo que es nulo, o no haciendo nada y cuando lo demandan por incumplimiento, por ejemplo, excepcionarse, o sea, la excepción, les dije, es una defensa que se plantea ante un proceso. O sea, me demandás por incumplimiento de este contrato y yo me excepciono y digo, no, este contrato es nulo porque yo lo hice con vicio de error. Es una defensa, o sea, puedo ser por acción o por excepción. ¿Me entendiste? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ahora hablando de error, básicamente, que es el conocimiento erróneo o la ausencia de conocimiento respecto de una situación o un objeto puntual, podemos decir que la primera gran clasificación que podemos hacer del error es el error de derecho y el error de hecho. El error de derecho, el principio es que es inexcusable. El error de derecho es inexcusable. ¿Qué significa? Que a nadie se le va a disculpar el desconocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque todos debemos saber la ley. O sea, se presume que todos deberíamos saber. Exactamente. La ley se presume conocida por todos. A través del proceso de la sanción y publicación de las leyes, ustedes saben que, bueno, pues la ley, una vez que entra en vigencia, ya sea por el proceso ordinario, los 8 días de la publicación en el boletín oficial, o en la fecha que ella lo determine, se supone que todos las conocemos. Si todos conocemos la ley, nadie puede entonces alegar un error de derecho. Ese es el principio. El error de derecho, entonces, es inexcusable, salvo cuando la ley específicamente lo autoriza o lo disculpa. Ahora lo vamos a ver. Bien, porque... Bueno, el error de derecho, como les digo, es inexcusable salvo cuando la ley lo excusa. ¿No? Ahora, esto surge también del artículo 8. Ahora lo vamos a ver. A ver, acá. Principio de inexcusabilidad. ¿Se me trabó solo a mí o a todos?
No, se trabó No, no, sí, general. se trabó Ah, general. sí. Hola, volví. Hola, Profe, escucha, ahí sí. Ahora se sí, lo- ahora Hola, sí. profe. ¿me escuchan ahora? Sí, porque tengo problemas con la configuración. Cualquier cosa, si no, después me voy a pasar al celular, que lo odio, pero bueno, estoy en la compu del estudio, a veces me pasa esto. Entonces, le decía, en el artículo 8 está la inexcusabilidad del error de derecho. Entonces, la primera clasificación, error de derecho y error de hecho. El error de derecho en el artículo 8 dice que es inexcusable. Las leyes, salvo cuando lo dicen específicamente. Luego, el capítulo sobre error, como vicio de la voluntad, comienza a partir del artículo 265. Y ahí en adelante. Por eso anótense el artículo 8, porque si no, no se lo van a acordar, porque no está ahí dentro del articulado que es correlativo en este tema de error. Bueno, el error, para que cause la nulidad del acto jurídico, debe de reunir ciertos requisitos, ¿sí? Debe ser un error esencial. Esto ya lo vimos. Por ejemplo, profe, debe caer en la naturaleza del acto. Esto ya lo vimos igual. Y entonces, pero escúchenme, ¿de qué estamos hablando entonces? Porque me dijeron que error no lo habían visto. No, no, que hoy teníamos que empezar a ver de la unidad 25 del punto 3 al 5. Ya vimos error, violencia y dolo. Perdónenme. Del 3 al 5, yo dije que iba a hablar de dolo y violencia y me dijeron que ya lo habían visto. ¿O estoy loca? No, Sí, profe, también lo habíamos visto, sí. lo que les dije que ya vimos los 3 vicios. A ver, discúlpenme. En esta bolilla hay ignorancia y error, que es en el punto 1 habla de la distinción con los vicios del acto jurídico. ¿Sí? Ahí les va a hablar de lesión. Después, el punto 2 dice ignorancia y error. Supuestamente eso no era el tema de hoy, ustedes me dicen que faltaba error. Como tema de hoy yo tengo en el cronograma dolo, violencia y prescripción de las acciones por vicios de la voluntad. Eso era lo que estaba en el crono hoy. Ustedes me acaban de decir que eso ya lo habían visto. Pues no estoy entendiendo lo que me dicen, sino. ¿Qué vieron con la... ¿Alguien me puede decir qué vieron con la doctora Oviedo la última vez? Nosotros cuando arrancamos con hechos y actos jurídicos, bueno, a partir de ahí nos dio casi todas las bolillas porque ella dijo cada artículo es una unidad. Entonces empezó a hablar de hechos jurídicos, después de error como vicio de la voluntad, dolo como vicio de la voluntad, y actos, violencia como vicio de la voluntad. O sea, nos fuimos en una clase, ella nos habló de casi toda la bolilla, de todas las unidades. Y después, en particular, después nos trajo un PowerPoint, nos expuso con respecto al tema sí, de error como vicio y dolo. Bueno, entonces puede ser que haya hecho una enunciación de los vicios de la voluntad, pero no se haya detenido en el dolo o en la violencia, que era tema de hoy, o sí también dio violencia. Sí. Creo que o sea, lo que me parece que hizo Oviedo fue que nos da los temas muy por arriba, por eso algunos chicos deben pensar que lo vimos y otros que no, porque ella nos manda, capaz que nos muestra los artículos, pero no se detiene puntualmente en cada tema. Bueno, entonces, yo, la verdad, hablo de lo que ustedes deseen. Yo había preparado para hoy violencia y dolo.
como de entrada me dijeron que lo habían visto y que no habían dado error, o yo entendí mal, me puse a hablar de error, pero en realidad, si ustedes quieren que yo hable de otro tema, prefieren otro tema, puedo hacerlo. Yo, para quedarme tranquila, la verdad preferiría explicar un poco más en detalle dolo y ¿cómo es? Y violencia, porque eran los temas que estaban asignados hoy, porque si no, va a quedar como que esta clase no se dio. No sé, díganme ustedes. Y ¿Ves que haga no eso, olvido porque ni- para Sí, sí, que puede hable de ser. error. Sí, puede ser porque nos dieron por arriba, o sea, ese tema de dolo. ¿Sí? Ha sido anunciado, pero no en detalle, explicado el dolo, la violencia. No sé si se los explicaron en detalle. Bueno, de cualquier forma, entonces voy a empezar la clase como, si ustedes tienen alguna duda, ya saben que me pueden preguntar, aunque no sea del tema de la clase de hoy. Yo estoy a disposición, si es que lo sé lo contesto y si no les diré y lo buscaremos para que la próxima clase quede evacuada la duda. Así como el otro día me preguntaron una aclaración sobre redargución de falsedad y se las pude dar, bueno, espero poder contestar, pero si no es del tema de hoy, yo trato de contestarlo. Creo que casi todo lo podría contestar, pero bueno, tampoco es que sé todo. Entonces, vamos a ir hoy al tema de hoy, que era dolo y violencia. El dolo tiene dentro de nuestro código al menos 3 acepciones. El dolo como elemento de la responsabilidad, y así tenemos los elementos de responsabilidad en el acto, antijurídico. Entonces van a ver ustedes que los actos antijurídicos, delitos y cuasidelitos, pueden ser realizados con dolo o con culpa. ¿Sí? Entonces, como el elemento del ilícito, esa es una de las acepciones. También dentro de nuestro código encontramos el dolo en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué quiere decir? Es que el incumplimiento doloso, cuando alguien no cumple porque no quiere, eso también dentro de nuestro ordenamiento tiene una consecuencia de agravar la responsabilidad. Y por último, pero en realidad en la acepción que más nos interesa, el dolo como el vicio del acto voluntario, que está a partir del artículo 271 del Código Nuevo, que es casi copiado, casi textual. Ahora les voy a decir qué diferencia hay del 931 del Código de Deberes. ¿Sí? Les digo que es casi textual porque en realidad lo único que se incorpora al texto del 931 actual es que se incluyen las omisiones dolosas. Además de la acción dolosa, que ahora vamos a ver en qué consiste o cómo es una acción dolosa, también podemos tener una omisión dolosa, o sea, un no hacer doloso. Bueno, ¿qué es el dolo? El dolo, dice la ley, es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, maquinación, que se emplee para la celebración del acto jurídico. Dicho en otras palabras, podríamos decir que es un error causado cuando alguien emplea todos estos actos, todas estas acciones o alguna de estas acciones, un artificio, una maquinación, ¿para qué? Para hacer caer en un error a otro. Sin esa acción dolosa, el otro probablemente no hubiera realizado el acto jurídico.
Entonces, algunos autores dicen que el dolo es un error provocado. Y eso no está mal. Entonces, ¿cuáles son las acciones que dan lugar a este vicio? Dice, el código lo dice en el artículo 71. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación. Esas son las acciones que emplea un sujeto con otro a los efectos de hacerlo caer en un engaño. Eso es dolo. Yo te engaño. De diversas maneras, como decía acá el Eso código. puede ocurrir, profesora, disculpe que lo interrumpa. No, Con por respecto favor. al tema de la ropa trucha, ponerle con las marcas, si vos comprás, ponerle una Bueno, marca. ahí tenemos. Ahí ese ejemplo me va a servir para dos supuestos de dolo. Sí, obviamente, que si vos le suplantas una etiqueta a una ropa que no tiene marca y le pones Gucci, va a tener otro valor y entonces sí, eso es dolo. ¿Mm? Pero, bueno, después vamos a volver al ejemplo de la ropa. El dolo, no cualquier dolo va a causar la nulidad del acto jurídico. Después vamos a ver cuál es el dolo que sí lo... Hay un dolo que podemos decirle bueno, un engaño bueno, que es aceptable en el tráfico comercial o en la sociedad, es, por ejemplo, me voy a comprar una ropa que no es de Gucci, no tiene una etiqueta suplantada como ese ejemplo, pero me la pruebo, yo tengo un talle 48 y me quiero entrar en 1,44, estoy toda ajustada, he hecho un matambre, y la vendedora me dice, te queda hermoso, está perfecto, es tu talle. Es mentira. Es un engaño. Pero ese sería un engaño aceptable. ¿Entienden la diferencia? Porque es un límite por ahí, no es subjetivo, es difícil de determinar en cuanto a la importancia. Todo tiene que ser importante, tiene que ser determinante para la realización del acto. Ahora vamos a ver todos los elementos. Quiere decir que si esa persona no hubiera actuado con dolo, yo no lo hubiera hecho. Ahora, si yo me estoy queriendo entrar en 2 talles menos, estoy queriendo comprármelo a la fuerza, quiero decir. Entonces, si alguien me dice que me queda bien, no es eso lo determinante del acto. ¿Está claro? En cambio, si yo voy a comprar una cartera que dice Gucci y me la van a cobrar 150.000 pesos, yo no la compraría si no fuera Gucci. ¿Está claro? En ese precio, por lo menos. Entonces, el dolo, ahora vamos. ¿Qué características tiene que tener ese engaño para dar motivo a la nulidad del acto? Profe, Tiene que ser grave. Sí. Tiene que causar un daño importante, o sea, inminente e importante, Sí, y no tiene que ser recíproco. Esos son los otros elementos, está bien. Primero, entonces, debe ser, el dolo debe ser esencial, ¿sí? Y debe ser que si la causa, o sea, que el acto no se hubiera realizado si no hubiera existido. O sea que primero tiene que ser grave, ¿sí? Determinante de la voluntad es el otro elemento. Debe causar un daño importante. ¿El daño importante desde qué punto de vista? Económico. No es que yo me siento ofendida porque la vendedora me dijo que me quedaba lindo. Un daño económico, importante. Y el último es que no haya dolo recíproco. Porque no se protege al contratante torpe. O sea, que actúa con la misma, con el mismo arbitrio. Esto está a continuación
continuación de la definición que está en el 271, que ya la vimos, no la leímos de... vamos a terminar el 271 porque en la segunda parte está la inclusión de la omisión como elemento para la, como acción, como supuesto del dolo. No solo la acción, sino la omisión. Por ejemplo, el no hacer algo que ocasiona que el otro caiga en un engaño y realice el acto jurídico. Una omisión dolosa, por ejemplo, es que una casa, yo quiera vender mi casa y esté toda la madera afectada por el bicho taladro. ¿Yo qué hago? Tapo un poquito los agujeros que haya o que no se vean, pero omito, no digo nada para que el otro compre. Esa omisión hace que el otro compre, porque si hubiera sabido que estaba afectado toda la madera con el bicho, no lo hubiera comprado. Entonces, esto está incorporado, si bien la doctrina antes lo consideraba dentro, pero no estaba expresamente mencionado. Acá el 271 dice, la omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. ¿Está bien? Esta es la segunda parte del 271. Entonces, todo lo que vimos al principio, la definición, aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, punto, y habla de la omisión dolosa. Después, en el artículo siguiente, es cuando habla de los requisitos que debe tener el dolo para producir la nulidad del acto. ¿Qué puede pasar? Además de que el dolo cause la nulidad del acto, también puede dar lugar a la reparación de los daños y perjuicios que ocasione ese acto. Que puede ser que una persona pida las dos cosas, o sea, además de la acción de nulidad, reclame los daños y perjuicios, o también puede ser que el que está afectado elija continuar con el acto, no lo quiera anular, pero sí puede pedir de manera independiente los daños y perjuicios que le ocasiona. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso? Mira, no, igual yo quiero quedarme con la casa porque me gusta, pero ¿sabes qué? Te pido los daños y perjuicios para comprar toda la madera nueva, hacer el techo y reparar todo lo que ya tiene. Ese sería el monto de los daños y perjuicios que también prosperaría. Obviamente que hay que acreditar ¿qué cosa hay que acreditar? El dolo. Y después el daño producido por ese dolo. Entonces, junto con la acción de nulidad, se pueden pedir la reparación de los daños y perjuicios. ¿Sí? Como son acciones independientes, se pueden pedir las dos cosas o se puede elegir una sola y pedir esa. ¿Está bien? ¿Y quién lo va a poder hacer? Obviamente el perjudicado, que puede elegir seguir con el acto o lo puede pedir anular, pero además puede pedir los daños y perjuicios. ¿Está claro? Entonces, este sería el dolo esencial. No cualquier dolo produce la nulidad del acto. El dolo incidental no produce la nulidad del acto, va a producir otras consecuencias, como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Los daños y perjuicios. Justamente que a diferencia del otro no causa la nulidad del acto. No causa la nulidad, pero puedo pedir los daños y perjuicios. Claro, no es un acto grave. Va a haber un acto grave. No, le voy a poner un ejemplo. Hay engaños que no son graves teniendo en cuenta la magnitud del negocio. Por ejemplo, no sé, te vendo una casa y está corrido la medianera 30 centímetros. Eso, si el terreno es de 2000 metros, no tiene un tamaño ni económico proporcional, ni es tan grave que hubiera dado motivo a que yo no compre por 30 centímetros que esté corrida la medianera. Profe, disculpe Pero que le sí va a dar interrumpa. lugar a que yo pida. Sí. El esencial es determinante de la voluntad. Una diferencia. El esencial es determinante de la voluntad y el otro no. El otro no es determinante, pero además no es importante desde el punto de vista económico, en la magnitud del negocio. Entonces, como les digo, yo igual hubiera comprado aunque tuviera 30 centímetros menos,
Pero, ¿qué puedo hacer? Porque de hecho tengo 30 centímetros menos, porque de hecho me engañaron y yo creí que pensaba acá y estaba corrido. Cuando se hace el amojonamiento me doy cuenta que estaba corrido. Entonces, ¿qué puedo pedir? Es un dolo incidental, yo igual lo hubiera comprado, pero hubiera comprado con otro valor por ahí. Entonces puedo pedir la reparación de los daños y perjuicios. En el dolo incidental no se puede pedir la nulidad, pero sí se puede demandar los daños y perjuicios. Claro, no afecta la validez del acto, pero de igual forma se puede pedir el resarcimiento de daños y perjuicios por lo que se vio perjudicado. Claro. Claro, Vos ahí lo entendí. Gracias, Santi. Vos estás leyendo el 273 que habla de dolo incidental, que está a continuación y es textual esto. No es determinante de la voluntad. ¿Por qué? Por oposición, porque dijimos que el dolo esencial, el dolo había sido el determinante. Entonces, esa es la diferencia con el incidental. El incidental no fue determinante. Yo igual hubiera hecho el acto. Pero existe, porque hubo un engaño. No grave. No es ni determinante de la voluntad, ni es grave. Pero de todas maneras es indemnizable. Entonces hay consecuencias en el dolo incidental. No es que no pasa nada. No puedo pedir la nulidad, pero se puede pedir la reparación de los daños y perjuicios. ¿Se entiende? Si ha habido dolo. Y siempre que también no haya habido dolo recíproco. Porque ahí no hay posible acción. Un ejemplo, ¿Está bien? ¿puedo dar un ejemplo, doctora? Por ejemplo, compro una ¿De casa qué? con unos ventiladores de techo y a la hora de entrega de la casa no están esos ventiladores, ¿sí? Ahí puede ser también como un incidente. Claro, bueno, claro, el negocio jurídico hay que ver si en el inmueble o con la compraventa hubo un inventario o no, porque en definitiva después vos vas a tener que probar eso, vas a tener que probar que eso disminuye el valor o que fuiste engañado o que vos lo compraste porque te gustó eso, pero bueno, de todas maneras, en un valor de un inmueble supongo que ese ejemplo no es significativo, sería un dolo incidental. Sería un dolo incidental. Así como si yo te digo que las aberturas son de cedro y resulta que después eran de pino pintadas. Acá pasa lo mismo que les dije hoy. Digamos que el límite es difícil de determinar puntualmente a veces, porque hay ejemplos que son más vidriosos, en los cuales yo no estoy... que la jurisprudencia ha tenido opiniones por ahí no tan contestes. ¿Qué quiero decir? Que no está tan clarito el límite de si yo hubiera hecho el acto. Entonces tienen que pensar si en realidad el foco hay que ponerlo en el que padece el vicio. Si igual de haberlo conocido hubiera hecho el acto jurídico, entonces ese vicio es incidental, ese dolo es incidental. Si lo hubiera conocido y no lo hacía, eso es esencial. ¿Por qué no lo iba a hacer? Y porque no le convenía, porque era además de que no le convenía económicamente, era grave, cambiaba las condiciones. ¿Entienden? Entonces, en esos supuestos, el dolo va a producir, en el dolo incidental va a producir otras consecuencias, que son, por ejemplo, la obligación de reparar daños y perjuicios. También, un ejemplo por ahí más común puede ser en los errores de cálculo que son insignificantes, qué sé yo, en las compras al peso, cuando hay una diferencia que no es significativa, cuando se entiende que compro una torta de 3 kilos y cuando la voy a pagar tiene 3 kilos 200. ¿Entienden? Compras que son... no cambia la voluntad. Diferente sería que me quieran vender una torta de 10 kilos, de 5 pisos, qué sé yo. Está un error de cálculo aceptable, no va a producir la nulidad por el vicio de dolo. No es que me están queriendo engañar y vender. Acá ustedes piensen que la acción es una ocultación, un ocultamiento, un ardid, un engaño, para que el otro caiga en un error. Caiga en un error. Entonces, ¿quiénes son los sujetos en el dolo? Puede ser las partes, pero también el dolo puede provenir de un tercero. O sea,
que haya otra persona en el negocio jurídico, que no es una de las partes, que haga el ardid, que sea una especie de cómplice, ¿no es cierto? Que es el que realiza la acción engañosa para que una de las partes caiga y realice el negocio jurídico. El dolo de un tercero también produce la nulidad. Tercero interesado, ¿no? No, un tercero cualquiera. Ah, Un tercero cualquiera. tres. Algún interés tiene que tener, porque no se va a meter por nada a hacer, pero bueno, no necesita acreditar ningún interés. El dolo, o sea, si el engaño proviene de un tercero, no de una de las partes del negocio jurídico, es lo mismo que si sería el dolo incidental o el esencial. También el dolo puede provenir de un tercero y también va a producir la nulidad del acto. En caso de un vecino que intervenga en la venta de una casa, que no quiera, o sea, intervenga o largue alguna hormiga o haga algunas cosas para que no se venda la casa, digo yo, es un ejemplo, no sé, puede surgir. Como tercero, puede ser un tercero que no tenga nada que ver, pero que no tenga nada que ver con este negocio, pero puede estar de acuerdo con la otra parte para hacer caer en el engaño a la persona. Por eso yo dije que sería una especie de cómplice. Está bien que le diga que tiene alguna cualidad que no tiene, que de todos modos también hay que tener en cuenta que el juez va a dictar una sentencia teniendo en consideración las circunstancias de tiempo y lugar y personas, o sea, de los que están interviniendo, si pudieron caer o no en el engaño, si eran gente neófita, si eran especialistas. O sea, no es lo mismo hacer caer un engaño a una persona de campo que a un comerciante o a un empresario, dependiendo del acto jurídico de que se trate, ¿no es cierto? No es lo mismo. Entonces, como les digo, a veces el límite es difícil de establecer. Hay ejemplos como los que trata Rivera, que habla de, por ejemplo, una persona que le compra a otro un campo y después lo compra, pero previamente realizó una exploración petrolera que evaluó que ese campo tenía petróleo, por ejemplo, y lo compra a través de un agente de bolsa al valor que tiene la tierra. Supongamos un campo agrícola o ganadero, pero no lo compra con el precio de un campo petrolero. Entonces ahí los autores discuten un poco porque dicen, no lo pagó por abajo del precio, lo pagó al precio que vale la tierra, él asumió el costo del análisis o el estudio geológico para determinarlo y no lo compró directamente, sino que lo hizo a través de un agente. Y hay otros que lo ven como que, en definitiva, ahí sí hay una acción dolosa. En estos casos, dependiendo de las características, como le dije, de tiempo y lugar, a veces lo que dicen los autores, que en realidad, si no entra por el vicio de dolo, en realidad lo que puede haber es una lesión. Ahora, cuando estudien lesión, van a ver que es un vicio del acto jurídico, en el cual hay una desproporción entre las prestaciones. Entonces, en el ejemplo ese que yo les doy de la compañía petrolera que le compra al hombre de campo su tierra, se la compra al valor de mercado de la tierra, pero no al valor que tiene un campo petrolero. Entonces, ¿ahí qué hay? Es difícil acreditar el dolo, porque en realidad, si lo pagó al precio que tenía en el mercado, no sabemos si sabía o no antes. En cambio, puesta en la explotación, el acto sí es claramente lesivo, porque en la lesión, que es otro vicio, como les digo, del negocio, hay una desproporción en las prestaciones. Entonces, va a haber desproporción, ¿por qué? Porque yo pagué un precio, pero tengo un beneficio que está muy por arriba de lo que yo pagué.
Entonces, algunos resuelven eso diciendo, ahí no hay dolo, ahí en realidad lo que hay es lesión. ¿Entienden? ¿Me siguieron? Después lo tienen eso también en Rivera, lo explica cuando habla de dolo. Entonces, para concluir, el dolo de un tercero, perdón, el dolo de un tercero puede producir la nulidad igual que el de las partes, nada más que en ese caso también el tercero va a responder de los daños y perjuicios que le pudieron demandar. Esto surge del artículo 275 que dice el autor del dolo esencial o incidental debe reparar el daño causado y responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento del dolo del tercero. ¿Está bien? Entonces, ahí también responde por el dolo del tercero. Entre partes, como dijimos, no se puede demandar. Para tener en cuenta elementos del dolo. Para causar la nulidad, el dolor esencial tiene que tener, repetimos, el dolo es esencial y causa la nulidad. Si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. ¿Está bien? Eso sí, le llegan a preguntar elementos del dolo. Dolo de un tercero también, pueden preguntarlo, es bastante habitual que lo hagamos. Las concepciones o las definiciones de dolo dentro de nuestro código, si bien nosotros nos referimos a la definición de 271, tienen que saber que no es la única que hay en el Código Civil, porque también lo vemos como elemento del acto antijurídico en los delitos, como elemento del delito civil, y también el dolo en el incumplimiento de las obligaciones. Así que acá hay por lo menos 3 acepciones del dolo. Hola, ahí me activé otra vez, porque me vi que me estaba justo paralizando. Bueno, ¿alguna duda acá de dolo? ¿Alguna pregunta? ¿Un ejemplo que se les ocurra? ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar de violencia. Violencia e intimidación están reguladas de manera conjunta, la violencia y la intimidación. La intimidación, que sería, en Roma se decía la vis moral, la violencia moral, el temor. Profe, disculpe que le interrumpa. En lo que concierne a los plazos de prescripción en los vicios de la voluntad, ¿es en todo lo mismo? ¿2 años y medio? Todo lo mismo, 2 años. Ah, 2 bien. años, ¿no? 2 años. Bien. No, eso en el artículo 2562. Los Bien, vicios de la gracias, voluntad profe. tienen 2 años. Esto fue unificado porque antes el fraude tenía 1 año, ahí se hacían un IVAR o una ensalada. Ahora son 2 años. Pero la prescripción Así que empieza a son contar desde el 2 día años. que... Digo, la prescripción empieza a contar desde el día que el afectado supo que estaba afectado. Algo así. ¿Qué pasó? Del día que me enteré. Claro. Santi, ¿me decís el artículo, el nombre del artículo que te había dicho? 2562. Gracias.
Profe, ¿está hablando con el micrófono apagado? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perdón. Entonces, les decía que en el dolo, sí, cuando conocí que sufrí el dolo, empieza a correr los 2 años. En la violencia no, porque estoy siendo violentada, estoy siendo amenazada. Entonces ahí el plazo empieza a correr cuando cesa el vicio, porque si no, ¿cómo voy a ir a denunciar o a oponer la nulidad si estoy siendo violentada o amenazada? ¿Está claro? Entonces, el plazo de prescripción, en ese caso, es cuando cesa la violencia que estoy padeciendo. Porque así como me coaccionan para realizar el acto, para que yo pueda anularlo, no tiene que existir coacción, tiene que haber cesado esa coacción. ¿Está claro? Ahora, fuerza de intimidación o violencia. Fuerza de intimidación son, en estos casos, la regulación está tomada de igual manera, ya sea fuerza física o fuerza moral, como les dije, que es la vis compulsiva o la amenaza. La fuerza física y la amenaza sería la fuerza psicológica, que es el temor que se le puede infundir a otro de que va a sufrir un daño determinado, y además ese daño que va a sufrir tiene que recaer sobre algo que al otro le importe mucho, y además tiene que tener una inminencia que haga que no pueda pedir el auxilio de nadie, ni de la fuerza pública, ni del Poder Judicial. Estas son las características que tiene que tener entonces la fuerza de intimidación para dar origen a la nulidad del acto jurídico. No cualquier amenaza, no cualquier violencia, porque si también en esto el juez va a evaluar al momento de dictar su sentencia teniendo en cuenta las consideraciones de persona, tiempo y lugar. A mí ustedes pueden venir y amenazarme con un montón de cosas que seguramente no les voy a dar bolilla. Si amenazan la vida de alguno de mis hijos, seguramente que sí. Si amenazaran a no lo tengo más porque se murió, pobrecito, a mi perro, seguramente hubiera reaccionado también cediendo a esa amenaza. Si fuera una persona a la cual no le gustan los animales, de repente no le interesa nada, digamos, ni le infunde temor la amenaza que le estén profiriendo. Entonces, para evaluar si esa violencia tiene entidad para anular el acto jurídico, se requiere entonces, primero, que sea irresistible, que generen el temor de sufrir un mal grave o inminente en la persona, en la propia persona o en la de sus cercanos, parientes o en su patrimonio. Eso causa la anulación del acto. Ahora lo vamos a leer, está en el artículo 276, un poco lo que les explicaba recién. Todo tiene que ver con las circunstancias también de las personas. Una persona extremadamente sensible, por ahí se da de la amenaza de cualquiera, y con cualquier cosa. También la inmediatez en la amenaza, o sea, la inminencia, más que la inmediatez, la inminencia, el no poder reaccionar de otro modo más que hacer lo que me están diciendo, es determinante. Si yo tengo tiempo de, no sé, te amenazo y te digo, bueno, mañana vuelvo a ver que me contestas, me estás dando tiempo a que yo articule alguna otra defensa. ¿Está claro? Entonces, la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no puedan contrarrestar, esto es, no se pueda contrarrestar, pedir socorro, o evitar en la persona o en los bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. ¿Ok? Entonces, básicamente se va a mirar la persona del amenazado, a ver si esa persona, de acuerdo con su
características personales de tiempo y lugar, pudo haber ineludiblemente cedido ante esa fuerza o amenaza. ¿Está claro? ¿Quiénes pueden ser los autores de esta fuerza o esta amenaza? Ya les digo, fuerza de intimidación están utilizados de manera igual por el código, o sea, están mencionados los dos y tienen igual regulación, ya sea una amenaza física o una amenaza psicológica. La fuerza de la violencia física o la amenaza de realizar una acción que te puede perjudicar a vos, a tu familia, a alguna persona cercana o a tus bienes. ¿Quiénes la pueden realizar? Bueno, la puede realizar una de las partes del negocio, pero también la puede realizar un tercero. También tenemos entonces que la violencia del tercero causa la nulidad del acto. En este caso, el tercero también va a responder de los daños y perjuicios derivados de eso, de ese accionar. Eso en el 277 y 278. En el programa bueno, formas de coerción comprendidas, ya sabemos. Fuerza física, intimidación, requisitos que debe reunir, que son los que tienen los 176 que mencionamos, o sea, que sea inminente, que no dé posibilidad que sea grave, que no dé posibilidad de otra respuesta o de otro socorro. Y que la realización del acto implique evitar justamente la concreción de esa amenaza o de esa fuerza que ocasionaría en el sujeto que lo padece un mal más grave. Y entonces, ¿qué hace? Elige hacer eso como menos gravoso. Los efectos es la nulidad, la violencia ejercida por el tercero, y hay otro tema que pide acá el programa, que es el temor reverencial. ¿Sí? El temor reverencial no está mencionado acá como causa de la nulidad. No causa nulidad el temor reverencial. ¿Saben lo que es el temor reverencial? Ya casi no existe. En realidad, el temor reverencial es el que tiene una persona respecto de su superior. Puede ser el hijo respecto del padre, el dependiente respecto del empleador, el militar el conscripto respecto del militar de grado. El que debe o le debe al superior un cierto respeto o sumisión, teniendo en cuenta su situación, ya sea familiar, laboral. Entonces, lo que decimos es que aunque yo tuviera temor reverencial de la persona de mis padres, eso no va a ser que si yo hago un acto jurídico impulsado pueda alegar que eso vició mi voluntad. No es causa suficiente, el temor reverencial no causa o no se puede asimilar a la amenaza o a las características que tiene esta amenaza y esta violencia y que dan lugar a la anulación del acto. No causan la anulación porque no tienen la entidad necesaria ni en cuanto a lo antijurídico ni en cuanto a la fuerza o a la magnitud de la misma. El temor o el respeto que uno puede tener por el superior no implica que las acciones que uno realice puedan estar excusadas en ese temor o respeto para pedir su anulación. ¿Se entiende eso? Entonces, el temor reverencial no es causa
de nulidad por vicio de violencia, sería intimidación. Porque a qué lo asimilamos, a la intimidación que yo puedo sentir si hago algo que no es lo que quería mi madre, por ejemplo. Si cambio el destino de una propiedad que me legó en testamento. ¿Está? Esto en cuanto entonces a la violencia y el error. Y ahora vamos a ver lo de la prescripción, que está en el artículo, como ya les dije, 2562. Plazo de prescripción de 2 años. Prescriben a los 2 años, dice, el pedido de declaración de nulidad relativa y la revisión de los actos jurídicos. Acá entramos, entonces, todos los supuestos que estuvimos viendo. El reclamo de derecho común debido a los accidentes y todo reclamo por que devenga por años o plazos periodos más cortos. O sea, es el inciso A del 2562, porque ese es un plazo. Y el fraude, que cuando vean fraude también está en el inciso F, que es el que yo les decía, que se ha modificado respecto del código anterior, porque el fraude en el código anterior tenía 1 año y ahora pasó a tener el plazo común de todos los vicios, que son los 2 años a partir de que se tomó conocimiento o de que cesó. ¿Alguna pregunta? Ya no me aguanto más el Zoom. ¿Tienen alguna duda, chicos? Entre que se me va y mi conexión no es buena. ¿Tienen alguna consulta? No. Vamos a dejar acá, entonces, porque ya el tema de hoy está agotado. Con la doctora van a tener lo que a mí me tocaba, que era instrumentos privados. No, instrumentos privados ya lo vimos, perdón. A mí me tocaba, creo que fraude o lesión. Entonces, en la próxima clase van a tener lesión con la doctora, que es la bolilla 26. El jueves próximo, entonces, van a tener por Zoom, porque yo no voy a estar. A lesión ya lo vimos en la plenaria. Queda por ver simulación, No sé, fraude y ineficacia de los actos jurídicos. Ah, 27, bueno. 29. Está bien. Simulación y fraude. Ok. Ahí van a tener la diferencia en que en el fraude está la inoponibilidad, que esa es la diferencia que tenemos en los vicios, básicamente. Ustedes cuando estudien van a ver que todos los vicios, ¿no es cierto?, incluida la simulación, dan origen a la anulación del acto. En cambio, el fraude da lugar a la inoponibilidad. El fraude torna al acto inoponible. O sea, no va a poder hacerse valer contra ciertas y determinadas personas, pero el acto va a ser válido. En el fraude, acuérdense, el acto es válido, pero inoponible para ciertas y determinadas personas. En cambio, en todos los otros vicios lo que van a tener es la nulidad del acto jurídico, que va a privar de los efectos propios al acto jurídico, ¿cierto? En el fraude no se le desmantelan los efectos al acto jurídico, nada más que no se pueden aplicar a determinadas personas. Así que ese sí es un tema importante y yo les recomiendo que lo estudien bien y lo veamos si tienen alguna duda después. No creo que lo hayan visto todavía. Y no me puedo adelantar porque si no tengo que hablar de fraude. Y no es el tema de hoy. Bueno, chicos, si no hay preguntas, vos, Roxana, decime. O me saludás. Me saludás. Muy bien. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Chau, profe, buen fin de. Cuídense. Muchas gracias. Profe, gracias. Todo, profe. Hasta luego.